La niña huérfana comía sola todos los días, hasta que el chef del colegio se arrodilló ante ella. Todos los días era igual. La niña llegaba al comedor, se sentaba en silencio, y nadie se aproximaba. Pero lo que ocurrió una mañana, cuando el chef se arrodilló ante ella, dejó a toda la escuela en completo silencio. ¿Qué pudo haber visto un hombre adulto, con años de experiencia y autoridad, en una niña invisible para todos? La respuesta está en algo que nadie jamás había notado. Quédate hasta el final, porque lo que esa niña escondía podría cambiar tu forma de ver a cualquier persona callada a tu lado. Todos los días, a la misma hora, las mesas del comedor escolar se llenaban de risas, charlas y bandejas metálicas que chocaban unas contra otras. El bullicio era una sinfonía desordenada de juventud hambrienta, pero había una excepción. Siempre la misma mesa, siempre el mismo silencio. Allí, en una esquina del comedor, bajo la ventana donde apenas entraba luz, se sentaba ella, la niña huérfana. No tenía nombre para la mayoría. La llamaban la callada, la rara, la que come sola. Su bandeja, muchas veces, ni siquiera estaba llena. A veces, solo pan y agua. No porque no hubiese comida, sino porque ella no pedía. Nadie preguntaba. Nadie notaba. El uniforme le quedaba grande, como si no fuera suyo. El cabello estaba recogido en un moño improvisado, y los zapatos rotos dejaban ver los dedos de los pies. Pero lo que más llamaba la atención, si alguien se atreviera a mirar con más cuidado, eran sus ojos. No eran ojos de niña, eran pozos profundos de alguien que había perdido demasiado temprano. El chef del colegio, un hombre de rostro endurecido por los años y el vapor de la cocina, solía echar una mirada rápida al comedor desde la puerta. Su trabajo no era observar niños, era alimentar cuerpos, pero con el tiempo, su vista siempre se detenía en ella, no porque hiciera algo especial, sino porque no hacía nada. Nunca levantaba la mirada, nunca hablaba, y nunca faltaba. Aquel día, sin saber por qué, algo dentro del chef cambió. Mientras lavaba los utensilios, no podía dejar de pensar en esa mesa vacía de palabras, pero llena de algo que no entendía. Un peso, un grito silencioso, una ausencia que, de alguna forma, gritaba más fuerte que el resto del comedor entero, porque a veces, el verdadero hambre no está en el estómago, sino en el alma, y hay mesas que no están vacías de comida, sino de compañía. Aquel día, sin saberlo, estaba a punto de comenzar una historia que nadie esquecería jamás. Una historia que no empezaba con gritos, nem con milagros, sino con una bandeja silenciosa y una niña que solo quería ser vista. El reloj marcaba las 12 en punto, y como cada día, el sonido metálico del primer tenedor golpeando la bandeja dio inicio a la estampida hacia el comedor. Los niños entraban en tropel, como si el mundo se detuviera por el almuerzo. Pero ella ya estaba allí. Siempre llegaba antes, siempre sola. Sus manos pequeñas sostenían la bandeja con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. Su andar era tan silencioso que nadie notaba cuando entraba. Se deslizaba entre los grupos, esquivaba miradas, evitaba choques. Iba directo a su mesa, la de siempre, la más alejada de todos, y se sentaba con la espalda recta, como si esperara algo, aunque ese algo nunca llegaba. El plato del día era arroz con pollo, comida caliente, aromática, preparada con esmero, pero para ella no tenía sabor. Movía el tenedor con lentitud, cortando trozos diminutos, masticando con la mirada perdida. No era falta de apetito, era costumbre. La costumbre de comer sin nadie al lado, de escuchar risas ajenas sin que ninguna le pertenezca, de fingir que no le importaba, cuando en realidad dolía más que el hambre. El chef la observaba desde la ventana pequeña de la cocina, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Algo dentro de él empezaba a removerse. Esa niña no pedía segundos, no devolvía el plato vacío, ni lo dejaba sucio. Siempre lo limpiaba con cuidado, dejaba los cubiertos ordenados, y se marchaba en silencio. Pero ese día, algo fue distinto. Ella sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y lo abrió justo al lado de la bandeja. No escribió, solo lo dejó allí, como quien coloca una fotografía de alguien que ya no está.
El chef entrecerró los ojos para intentar ver desde lejos, pero solo alcanzaba a notar hojas con dibujos, letras pequeñas, quizás garabatos. No era un diario escolar, parecía algo íntimo, algo que no se lleva a un comedor, a menos que uno no tenga otro lugar donde dejarlo. Y fue en ese instante, sin saber por qué, que el chef decidió salir. Secó sus manos, se quitó el delantal y cruzó el umbral hacia el comedor, con pasos firmes, pero con el corazón palpitando fuerte, como si estuviera cruzando una frontera invisible. Ella no lo vio venir, pero su historia, hasta entonces muda, estaba a punto de encontrar un lector inesperado. Cuando el chef cruzó el comedor, nadie pareció notarlo. Los estudiantes seguían en su universo de bromas, bandejas ruidosas y migas caídas por todas partes. Solo una figura permanecía quieta en el fondo, y era hacia ella que él se dirigía, con la mirada fija en el cuaderno abierto al lado del plato. Ella no levantó la cabeza. Estaba tan acostumbrada a no ser vista que ni siquiera reaccionaba cuando alguien se acercaba. Vivía detrás de una cortina invisible, hecha de prejuicio, indiferencia y abandono. Pero el chef por primera vez no solo la miró, la vio. Se detuvo frente a su mesa sin decir palabra. Los ojos de él recorrieron el cuaderno, dibujo tras dibujo, letras torcidas, títulos como Receta para no olvidar a mamá y Pollo que abraza. Allí, en aquellas páginas sucias por el tiempo, había más que recetas infantiles. Había una conversación entre una niña y alguien que ya no podía contestar. Ella, al notar su presencia, cerró lentamente el cuaderno, pero no lo escondió. Lo dejó sobre la mesa, y al fin levantó la mirada. Fue una fracción de segundo, pero en esos ojos que ningún niño debería tener, el chef vio todo: el miedo, la resistencia, la esperanza marchita y también una chispa, la chispa de quien aún desea ser amado, pero ha dejado de pedir. Ese momento fue interrumpido por una carcajada lejana. Un niño gritaba algo sobre la loca del rincón. Otro imitaba su forma de caminar. Algunos reían. Ella bajó la mirada de inmediato, como si todo su cuerpo se encogiera ante cada palabra. El chef, en silencio, giró el cuerpo y clavó la mirada en los niños. No dijo nada, pero su presencia bastó para apagar las risas. Uno a uno, los estudiantes volvieron a sus bandejas, como si una brisa fría hubiera barrido la sala. Volvió su atención a ella, y en un gesto lento, casi solemne, tomó el cuaderno y lo sostuvo con ambas manos. No era una confiscación, era un reconocimiento. Luego habló por primera vez. ¿Tú escribiste esto? Ella asintió, sin decir una palabra. ¿Tú cocinas? Ella bajó los ojos. Luego murmuró, apenas audible. Con mi abuela, antes de que me llevaran aquí. El chef respiró hondo. Cerró el cuaderno con delicadeza, lo apoyó contra su pecho y se inclinó levemente, no como quien se burla, sino como quien honra. Y mientras todos comían sin entender, el hombre que todos respetaban acababa de inclinarse ante una niña invisible. Porque en un mundo donde pocos miran, el que ve, transforma. El cuaderno no volvió con ella ese día. El chef lo guardó cuidadosamente en su delantal, como si llevara consigo una reliquia que no debía ser olvidada. Durante toda la tarde, sus pensamientos giraron en torno a esas hojas llenas de tinta temblorosa y emoción contenida. Mientras lavaba ollas, picaba verduras y escuchaba los pedidos del personal, su mente volvía una y otra vez a una palabra escrita entre las recetas: mamá. Esa noche, cuando la cocina quedó en silencio y todos los ayudantes se marcharon, el chef encendió una pequeña lámpara sobre su escritorio. Sacó el cuaderno con manos limpias y lo abrió despacio. Cada página era una mezcla de imaginación, dolor y ternura. Receta para volver a sonreír, tortilla de recuerdos, postre para cuando extraño mucho. Ningún adulto podría haber escrito algo así, porque solo un niño con el corazón roto es capaz de imaginar platos que curan lo que la medicina no alcanza. Una hoja, sin embargo, lo dejó sin aliento. Tenía una receta minuciosa: arroz con pollo al estilo de la abuela, ingredientes simples, instrucciones claras y una dedicatoria al final. Para ti, mamá, que me ves desde el cielo. Hoy lo cociné sola y no lloré tanto. El chef sintió un nudo en la garganta.
Cerró los ojos y apoyó la frente sobre la mesa. Era demasiado. No por tristeza, sino por impotencia. ¿Cuántos niños más escriben cartas que nadie lee? ¿Cuántos comen en silencio, soñando con alguien que ya no está? Esa madrugada no durmió. Releyó cada página del cuaderno como si fueran capítulos de un libro sagrado. Y cuando el primer rayo de sol cruzó la ventana de la cocina, ya sabía lo que iba a hacer. No lo pensó dos veces. Revisó el inventario, sacó los ingredientes y encendió el horno con una decisión que hacía tiempo no sentía. Aquella receta no iba a quedarse en papel. Esa receta iba a ser servida, y no como un acto de caridad, sino como un homenaje, como una respuesta silenciosa a cada palabra no dicha. Cuando el reloj marcó el almuerzo del día siguiente, el comedor se llenó como siempre. Ruidos, empujones, bromas, pero el olor era diferente. No era el típico menú del colegio. Había algo en el aire que hacía detenerse a los más atentos. Un aroma a hogar, a domingo, a memoria. La niña huérfana entró al comedor con su bandeja vacía. Caminó hacia su mesa sin imaginar que esa vez su plato no estaría solo, porque alguien había cocinado, por primera vez, desde su corazón. Ella se sentó como siempre, con el cuerpo encogido, la espalda recta y la mirada fija en la mesa. No miraba alrededor. Sabía que, si lo hacía, vería los mismos rostros de siempre, indiferentes, burlones, o en el mejor de los casos, distraídos. Pero al colocar la bandeja sobre la mesa, notó algo que no esperaba. No era el típico arroz seco de todos los días. No era la carne gris ni las verduras hervidas sin amor. Era distinto. El aroma le golpeó primero. Era familiar, cálido, como si una puerta vieja se abriera dentro de su memoria. Se quedó quieta por unos segundos. Luego, con manos temblorosas, tomó el tenedor y probó un bocado. Al hacerlo, algo dentro de ella se quebró, porque no era solo arroz con pollo. Era ese arroz con pollo, el de su abuela, el que cocinaban juntas en la pequeña cocina de la casa vieja antes de que la enfermedad se llevara todo, incluso la voz de los domingos. Sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Nadie lloraba en el comedor, y menos ella. Si mostraba debilidad, sería peor. Pero entonces, al levantar la vista apenas unos milímetros, lo vio. De pie, al otro lado del comedor, el chef la observaba. No con pena, no con lástima. La miraba como si acabara de encontrar un tesoro, como si ella por fin existiera. Él asintió lentamente. No dijo nada. Solo caminó hacia ella con pasos firmes, y cuando estuvo frente a su mesa, hizo lo impensable. Se arrodilló. El murmullo en el comedor fue inmediato. Algunos niños dejaron de comer. Otros fruncieron el ceño. El silencio se fue expandiendo, como una mancha de tinta sobre papel. Y ahí estaba él, el hombre que todos respetaban, el que gritaba en la cocina y mantenía el orden, ahora de rodillas frente a una niña que siempre había pasado desapercibida. Ella lo miró, sin comprender. Él sostuvo el cuaderno en una mano y, con la otra, deslizó suavemente sobre la mesa una copia exacta de la receta, escrito a mano, con la misma tinta temblorosa. Había replicado su carta, y en la parte inferior, había agregado una frase. Gracias por enseñarme a cocinar con el corazón. La niña no pudo más. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no las escondió, y por primera vez no se sintió sola al llorar. Las lágrimas caían silenciosas sobre la bandeja, y ella no intentaba esconderlas. Ya no importaba. Algo dentro se había soltado, como un hilo tenso que finalmente se rompe después de demasiado tiempo en silencio. El chef seguía allí, arrodillado, sin prisa, como si entendiera que ese momento no debía ser interrumpido. No era un acto simbólico ni una actuación para los demás. Era un gesto sincero de alguien que por fin había visto el alma de alguien olvidado. La sala entera quedó suspendida en ese instante. Los niños, los profesores, incluso el director que pasaba por el fondo con una carpeta bajo el brazo se detuvieron. Nadie entendía exactamente lo que sucedía, pero algo era claro. Lo que estaba ocurriendo era verdadero, y lo verdadero, aunque no se comprenda, siempre se siente. La niña tomó la receta que él le extendía. Sus manos eran pequeñas, frágiles,
pero en ese momento sostenían algo más que papel. Era un símbolo, una devolución, una respuesta a cada carta escrita en la soledad de su habitación. Él le había leído, no solo con los ojos, sino con el alma, y ahora respondía en el mismo idioma, el del cuidado, el detalle, el respeto. Ella murmuró un gracias tan bajo que apenas se escuchó, pero no era necesario el volumen. Era la primera palabra que decía en ese comedor desde que había llegado al internado. Una palabra que abría la puerta a todo lo que había estado guardando. El chef se puso de pie con lentitud. Sus rodillas crujieron, pero no mostró incomodidad. Solo colocó una mano sobre su corazón y asintió, con una mirada que decía, «Te veo». En ese instante, algo más sucedió. Una niña de otra mesa se levantó con su bandeja y se acercó. No dijo nada. Solo se sentó frente a la huérfana, en silencio. Luego, un niño más. Y otro. En pocos minutos, la mesa vacía se había transformado en el centro del comedor. Nadie hablaba fuerte. Nadie reía por costumbre. Solo se sentaban cerca, como si al fin comprendieran que hay presencias que, aunque calladas, lo dicen todo. El chef volvió a la cocina con el cuaderno en la mano. Lo colocó sobre una repisa, al lado de las recetas oficiales del colegio, pero no como un libro más. Lo dejó abierto, como si dijera, aquí empieza una nueva forma de cocinar, porque desde ese día, cada plato tendría un ingrediente invisible, pero esencial, la historia de quienes lo reciben. Esa noche, la niña no pudo dormir, no por tristeza, sino por algo que no sentía hacía mucho tiempo, esperanza. Permaneció despierta mirando el techo agrietado de su habitación compartida, recordando cada segundo del día. No entendía del todo lo que había pasado, pero algo había cambiado. El sabor del arroz con pollo todavía parecía estar en su boca, pero más que el sabor, era la memoria. Una memoria que ya no dolía igual. Era como si alguien hubiera recogido los pedazos rotos, y sin prometer repararlos, al menos, los hubiera sostenido con delicadeza. A la mañana siguiente despertó más temprano que de costumbre. Abrió su cuaderno, que había aparecido cuidadosamente envuelto en un paño junto a su cama, y lo abrazó como si fuera una parte de ella que había estado perdida. Luego lo abrió, y en la última página encontró algo que no había escrito. Una nota con letra firme decía, «¿Te gustaría cocinar conmigo hoy después de clases? Chef Martín». El corazón le dio un vuelco. Nunca nadie le había preguntado si quería hacer algo. Siempre le decían qué hacer, dónde ir, cuándo callar, pero esto era distinto. Era una invitación. Pasó el día distraída, contando los minutos. No le importaban las burlas, que curiosamente ese día fueron menos, ni las tareas ni los profesores. Solo podía pensar en entrar a la cocina, y cuando finalmente sonó el último timbre, corrió por los pasillos como si algo dentro de ella supiera que estaba por cruzar una frontera. La cocina era más grande de lo que imaginaba, llena de ollas colgadas, aromas, calor y vida. El chef la esperaba con un delantal pequeño en las manos. «Este era de mi hija cuando era más joven», dijo extendiéndoselo. Ella lo tomó sin saber cómo responder. Había tantas emociones golpeándole el pecho que apenas lograba respirar. Pasaron horas cocinando. Al principio, en silencio. Luego, poco a poco, entre sonrisas tímidas y correcciones suaves, empezó a surgir algo más. Una complicidad, una conexión sin explicaciones. No eran padre e hija, no eran maestro y alumna. Eran dos soledades que, sin buscarse, se habían encontrado en la exactitud de una receta y en el calor de una cocina. Esa noche, al regresar a su cuarto con las manos oliendo a pan recién horneado, supo que algo nuevo había empezado. No una vida perfecta, ni un cuento de hadas, mas una historia real, donde alguien por fin había preguntado, ¿quieres que lo hagamos juntos? Los días siguientes comenzaron a tener otro sabor. Ya no eran todos iguales. Las mañanas seguían siendo frías, las clases seguían siendo pesadas, y los murmullos de los pasillos no habían desaparecido del todo, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no caminaba arrastrando los pies, ya no bajaba la mirada cada vez que alguien pasaba cerca. Ahora llevaba algo distinto en el rostro, una pequeña semilla de dignidad. Cada tarde, después de clases, entraba a la cocina.
No con miedo, ni por obligación, sino con una mezcla de nervios y alegría que nunca antes había experimentado. El chef Martín la esperaba siempre con el delantal doblado y una nueva receta sobre la mesa. A veces, cocinaban platos sencillos. Otras veces, probaban lo que ella recordaba de su abuela. Entre harina, cuchillos y cucharones, iban tejiendo una relación sin necesidad de palabras complejas. Pero fue un jueves cuando ocurrió algo inesperado. Ese día, ella había propuesto preparar un pastel que su abuela hacía solo en fechas especiales. Lo recordaba vagamente, más por el olor que por los ingredientes exactos. Lo bautizó pastel del corazón lleno. Martín aceptó el desafío sin dudar. Buscaron los ingredientes más parecidos que tenían, improvisaron algunos pasos y se dejaron llevar. Mientras el pastel se horneaba, el chef se sentó frente a ella, y por primera vez, habló de sí mismo. «Yo también perdí a alguien», dijo en voz baja mirando el horno. «Mi hija. Se llamaba Clara. Tenía tu edad. Era alegre, inquieta. Amaba cocinar conmigo». Ella lo miró sin decir nada. El silencio fue más fuerte que cualquier palabra, y en ese cruce de historias rotas, algo se selló. Una comprensión mutua. Dos pérdidas distintas, unidas por el mismo gesto. Seguir cocinando, no para olvidar, sino para recordar con amor. Cuando el pastel estuvo listo, lo dejaron enfriar un poco y lo cortaron juntos. El aroma llenó la cocina entera. Ella lo probó con los ojos cerrados y por un instante creyó oír la risa de su abuela. No fue un milagro, fue memoria, fue sanación. Esa noche, el chef decidió que esa receta debía estar en el menú del colegio, no por el sabor, no por tradición, sino porque había nacido de un corazón que aprendió a latir entre heridas. Y así, en el almuerzo del viernes, todos los estudiantes recibieron una porción del pastel del corazón lleno. Ninguno sabía su origen, pero todos, al probarlo, sintieron que algo suave se instalaba en el pecho, porque hay platos que no alimentan el cuerpo, sino la parte invisible de nosotros que pide consuelo. Ese viernes, mientras los alumnos hacían fila en el comedor, algo era diferente. El aire tenía otro aroma, más cálido, más envolvente, y aunque ninguno de ellos sabía de dónde venía, todos lo notaban. Algunos murmuraban entre sí, otros hacían chistes tontos, pero todos, sin excepción, se detenían por un segundo antes de recibir la bandeja. No sabían que ese día no comerían solo con la boca, sino con la memoria, aunque fuera prestada. La niña, como siempre, fue una de las primeras en sentarse, pero esta vez, algo extraño ocurrió. No eligió su mesa de siempre. En lugar de ir hasta el rincón, donde el sol nunca llegaba, se sentó cerca del ventanal, justo en una de las mesas centrales. Fue un acto simple pero profundo, como si dijera sin palabras, «Ya no tengo que esconderme». Cuando los demás comenzaron a entrar y la vieron allí, muchos bajaron el tono de voz, no por miedo, no por orden del colegio, sino porque algo en ella imponía respeto. No era arrogancia, era otra cosa, una calma diferente, como si su presencia contara una historia que todos sabían, pero ninguno había leído. Algunos chicos se sentaron cerca, otros solo la miraban de lejos. Nadie se burló, nadie se rió. Al recibir el pastel, uno de ellos murmuró, «¿Quién hizo esto?». El chef, desde la cocina, observaba en silencio. No respondió. Solo limpió sus manos en el delantal y volvió a mirar el cuaderno de tapas gastadas que ahora guardaba en una repisa, como si fuese un manual secreto. La niña comió despacio. Cada bocado era una mezcla de presente y pasado. El sabor le recordaba cosas que no sabía que aún recordaba. Las manos tibias de su abuela amasando, la risa entre los vapores, la vieja radio sonando canciones lentas en la cocina. Pero lo más poderoso no era el recuerdo, era saber que otros, al comer lo mismo, estaban tocando su historia sin darse cuenta. Cuando terminó, limpió su bandeja y se levantó. En lugar de irse directo a su habitación, caminó hacia la cocina. Golpeó la puerta suavemente y el chef la dejó entrar. Sin hablar, le entregó una hoja nueva que había escrito la noche anterior. Una receta, no de comida. Una receta para no rendirse. Él la leyó en silencio.
Luego la colgó con un imán en la nevera, sin corregirla, sin juzgarla, como si fuera una orden sagrada, porque desde ese día, el menú del colegio ya no dependía de un calendario, dependía de algo más real, el latido invisible de un corazón que volvió a creer. El lunes siguiente, antes de que sonara el primer timbre, algo inusual ocurrió en la escuela. Los pasillos que normalmente eran fríos y monótonos olían a pan recién horneado. Un aroma dulce, casi maternal, se deslizaba por las rendijas de las puertas, bajaba las escaleras, invadía las salas. Los alumnos se miraban entre sí sin entender, con ese gesto confuso de quien siente algo familiar pero no puede nombrarlo. No sabían que, en la cocina, la niña ya estaba allí. Había llegado al amanecer, sin que nadie la llamara, sin que nadie lo exigiera. Solo sintió que debía estar. El chef la recibió con una sonrisa que no necesitaba palabras. Le entregó el delantal como quien entrega una capa a una heroína silenciosa. Y comenzaron, no con rapidez, no como una fábrica. Cocinaron como lo hacían siempre, con respeto por cada ingrediente, con historias flotando entre los utensilios, con pausas para recordar. Ese día prepararon un pan especial, una receta que ella había escrito en una hoja rota, con letra temblorosa y había titulado Pan para cuando nadie te espera. Usaron harina vieja, manteca justa y una pizca de canela, porque su abuela decía que el alma también se alimenta de aromas. Mientras la masa reposaba, ella contó que cuando era pequeña, solía dejar un pedazo de pan en la ventana, por si mamá volvía del cielo con hambre. El chef no respondió, solo la miró con esos ojos que ya no preguntaban, solo entendían. Cuando sacaron el pan del horno, el silencio fue total. Nadie en la cocina habló. No hacía falta. Habían hecho más que una receta. Habían invocado una memoria, un gesto, una dignidad. Al mediodía, el pan fue servido junto con el almuerzo. Cada alumno recibió una pequeña porción envuelta en papel manteca. Un regalo, dijo la señora que servía, de parte de la cocina. Algunos lo guardaron, otros lo probaron al instante, y aunque no sabían la historia detrás, algo se removió en cada uno, porque hay sabores que no vienen del paladar, sino de la piel, del corazón, del inconsciente. La niña se sentó de nuevo en la mesa cerca del ventanal, pero esta vez, al mirar su bandeja, encontró algo que la hizo fruncir el ceño con ternura. Una nota escrita con marcador rojo, doblada entre la servilleta. La abrió con cuidado. Decía simplemente, «Gracias por el pan». Me recordó a mi abuela. No sabía quién era ese, pero por primera vez sentía que alguien la entendía sin hablar. Y fue en ese instante, entre un pan humilde y una nota anónima, que comprendió algo inmenso. Cuando compartes tu herida con amor, sin darte cuenta, empiezas a sanarla de otros. Esa tarde, mientras el cielo se cubría de nubes espesas, la niña caminó por el patio del colegio con los brazos cruzados sobre el cuaderno, no para protegerlo del clima, mas como si estuviese protegiendo un pedazo de sí misma. Sentía el peso de lo que había pasado ese día no como una carga, sino como un abrigo cálido. Las notas, las miradas distintas, los susurros que ya no eran burlas, sino curiosidad sincera, todo eso comenzaba a formar una nueva realidad que aún le costaba aceptar. Al pasar frente a la cocina, el chef le hizo una seña. Ella entró con pasos tímidos, como si aún no creyera que ese lugar le pertenecía. Él sostenía una caja de cartón mediana, con una cinta roja simple atada en el centro. Se la extendió sin decir nada. Ella lo miró, confundida. Abrió la caja despacio, y encontró algo que la hizo llevarse las manos a la boca. Un cuaderno nuevo. No uno cualquiera. Era idéntico al que usaba, pero con tapas más firmes, páginas en blanco de papel grueso y, en la primera hoja, un mensaje manuscrito con letra clara y directa. Llena este cuaderno no solo con recetas, sino con todo lo que algún día quieras decir y nadie escuche. Aquí siempre habrá alguien leyéndote. Ella no supo qué decir. No tenía palabras. Solo apretó el cuaderno contra su pecho, cerró los ojos y asintió. Era más que un regalo. Era una promesa. Una puerta que se abría no hacia una cocina,
sino hacia el derecho de existir. Esa noche, en su cama, mientras las demás niñas dormían, escribió durante horas. No recetas, no cartas. Escribió pensamientos sueltos, preguntas, frases que no se atrevía a decir en voz alta. Escribió sobre lo que sentía cuando todos reían sin incluirla, sobre cómo se aprende a no esperar abrazos, sobre el olor de la casa de su abuela cuando llovía, y también sobre lo que había sentido cuando el chef se arrodilló, no como un adulto frente a una niña, sino como un humano frente a otro. La escritura se convirtió en ritual. Cada noche, añadía una página. Y aunque al día siguiente sus palabras no se leían en voz alta, algo increíble sucedía. Cada día, más alumnos comenzaban a acercarse a la cocina. Algunos preguntaban por ingredientes, otros ofrecían ayuda para pelar papas, y algunos simplemente se sentaban cerca, en silencio, como si el calor del horno tuviera el poder de reparar cosas rotas. El comedor ya no era el mismo, tampoco lo era ella, porque sin que nadie lo notara del todo, la niña que comía sola había empezado a reunir historias, gestos, memorias, y con ellos, estaba cocinando algo que ningún adulto había logrado crear, una comunidad. Unos días después, mientras el sol apenas comenzaba a pintar de dorado los muros fríos del internado, algo distinto ocurrió. La niña, como de costumbre, fue la primera en llegar a la cocina, pero esa mañana no venía sola. En sus manos traía una hoja doblada en 4, cuidadosamente protegida dentro de una bolsita plástica. Era una carta, no una receta, ni un poema, ni una reflexión. Una carta escrita mucho tiempo atrás, y nunca entregada. La dejó sobre la mesa sin decir nada. El chef la miró con una mezcla de respeto y pregunta. Ella apenas susurró. La escribí cuando supe que no volvería más, pero nunca la mandé. Luego se alejó lentamente, como si necesitara que esa carta se quedara sola con él, al resguardo del vapor, del cuchillo sobre la tabla y del silencio acogedor de la cocina. Martín esperó a estar completamente solo para abrirla. La letra era pequeña, torcida, escrita con lápiz, con algunas palabras tachadas. Decía, «Mamá, hoy cociné sin ti. No sé si lo hice bien, pero recordé cómo hacías las cosas. Usé la cacerola grande, como tú, y puse un trapo debajo para que no se moviera. No me salió igual, pero cerré los ojos y me imaginé que estabas sentada al lado, sonriendo. Me dijeron que estás en el cielo, pero a veces creo que sigues aquí, en los olores, en las cucharas de madera, en el pan caliente. Si algún día puedes leer esto, quiero que sepas que aún cocino para ti. A veces me da miedo que me olvides, pero cuando enciendo el horno siento que me estás mirando. No me olvido de ti. Aunque nadie me vea, yo cocino como tú. Te quiero. Mucho». Martín cerró la carta con las manos temblando. No era solo una carta para una madre ausente. Era una ofrenda. Un acto de amor suspendido en el tiempo, escrito por una niña que había sobrevivido al abandono con la única herramienta que entendía: cocinar. No para alimentar cuerpos, sino para mantener viva la conexión con alguien que ya no estaba. Esa tarde, sin que ella lo supiera, Martín enmarcó la carta y la colgó en una esquina de la cocina, justo al lado de donde el vapor subía y la luz del atardecer entraba. No la exhibió para los demás, no le puso título, solo la colgó, porque sabía que quienes entraran allí y miraran con el corazón, entenderían. A partir de entonces, cada nuevo ayudante que entraba a la cocina, alumno, profesor, incluso personal de limpieza, lo hacía con una reverencia silenciosa. No era por el chef, no era por el menú, era por algo más grande, más íntimo, por una carta que hablaba de amor más allá del tiempo, por una niña que, al no tener a quien llamar mamá, había decidido no dejar de ser hija. Desde que la carta fue colgada en la cocina, aunque nadie hablara de ella, algo se transformó. Era como si el aire allí dentro hubiera cambiado de densidad, más cálido, más respetuoso. El cuchillo ya no cortaba solo vegetales, sino recuerdos. Las cucharas no revolvían solo caldos, sino memorias. Cada rincón comenzó a guardar ecos de una presencia que no se veía pero que todos sentían. Y la niña ya no era la misma. Ahora entraba en la cocina con la frente en alto. No hablaba más de lo necesario,
pero ya no se escondía. Se movía con la seguridad de quien ha encontrado su lugar, aunque ese lugar no tenga nombre oficial. Martín la observaba con discreta admiración. Había visto cómo una niña abandonada, silenciosa y delgada como un hilo de viento, se convertía poco a poco en el alma del lugar. Un día, mientras ordenaban especias en la alacena, él se atrevió a preguntar: «Si pudieras cocinarle algo al mundo, ¿qué plato harías?». Ella sonrió sin mirar. Luego dijo: «Una sopa, pero no una cualquiera, una que calentara la garganta de los que no se atreven a decir lo que sienten». Martín se quedó en silencio. La respuesta lo desarmó, porque no era una ocurrencia poética, era una declaración de intenciones. Aquella niña no cocinaba solo por amor al pasado, sino por deseo profundo de reparar lo roto en otros. Entendía que hay dolores que no se curan con analgésicos, pero sí con una taza humeante servida con ternura. Esa semana, idearon juntos una receta nueva. La llamaron sopa del silencio roto. Era suave, especiada, con un toque dulce al final. Nada estridente, nada que gritara, como una caricia líquida. Decidieron que se serviría a quienes llegaran tarde al comedor, a los que llegaban con los ojos hinchados, a los que no querían hablar. Y lentamente esa sopa empezó a tener efecto. No era magia, era presencia, era mensaje. Los alumnos que antes comían rápido y se iban sin mirar a nadie, ahora se quedaban unos minutos más. Algunos pedían repetir sin decir nada. Otros solo dejaban servilletas con dibujos o palabras sueltas al lado de la bandeja. «Gracias, me hizo bien», recordé a mi hermana. Eran respuestas mudas, pero profundamente ruidosas para quien sabe escuchar. Y ella, al recoger cada bandeja, las leía todas, no con pena, no con orgullo, sino con la certeza humilde de que, por fin, su herida hablaba otro idioma, el del consuelo compartido. Porque a veces, el acto más poderoso no es cocinar bien, sino hacerlo para quienes no sabían que necesitaban ser cuidados. Con el tiempo, la historia de la niña que cocinaba comenzó a salir de la cocina, no en forma de rumores ni de alardes, sino como esas semillas que el viento lleva sin que nadie note, y de pronto germinan. Un día fue la maestra de literatura quien le pidió que compartiera una de sus recetas escritas con la clase. Otro fue el bibliotecario quien le entregó un libro viejo de cocina con recetas de todo el mundo, subrayado con notas a mano que decía: «Este libro también conoció la soledad». Sin que lo buscara, la niña empezó a ser mirada, no com curiosidade malsana, nem com piedade, como tantas vezes antes, mas com verdadeiro respeito. Alguns alunos, antes distantes, agora se aproximavam para perguntar como se fazia tal massa, ou por que ela colocava canela mesmo no caldo salgado. E a cada pergunta ela respondia com paciência, como quem entende que compartilhar o saber é também uma forma de sobreviver. Em uma manhã fria de quarta-feira, a diretora do colégio a chamou em sua sala. Ela entrou com o coração acelerado, achando que talvez tivesse feito algo errado. Mas para sua surpresa, havia uma bandeja com chá quente sobre a mesa e 2 assentos lado a lado, como em uma conversa entre iguais. A diretora segurava uma folha oficial do Ministério da Educação. Tinha sido aprovada uma proposta de oficina culinária permanente, conduzida por alunos, e o nome dela estava indicado como referência principal. A menina arregalou os olhos. Era mais do que podia compreender. Ela, que por tanto tempo não fora sequer chamada pelo nome, agora estava ali, sendo reconhecida como alguém que podia ensinar. A diretora disse: «No é solo por como cocinas, sino por como haces sentir a quienes prueban lo que haces». E naquele instante ela entendeu. Não se tratava mais de comida. Tratava-se de legado, de presença, de cura. A menina que um dia comia sozinha em uma mesa esquecida agora era a razão pela qual outros se aproximavam. A cozinha foi reformada. Não muito, só o suficiente para comportar novos aventais, novos cadernos, novas histórias. E todos os dias, ao final da tarde, ela recebia pequenos grupos de alunos, alguns alegres, outros em silêncio absoluto, que vinham não só aprender a cozinhar, mas aprender a cuidar, porque era isso que ela fazia, sem jamais dizê-lo em voz alta. Ensinava que cada corte na cebola podia ser uma lágrima do passado, mas também um passo na direção de uma mesa mais cheia.
y menos solitaria. El invierno se adelantó ese año. Las mañanas eran húmedas, el patio permanecía vacío más tiempo, y las ventanas se empañaban con facilidad. Pero, curiosamente, la cocina de la escuela nunca había estado tan llena. Cada tarde, más manitas amasaban, más voces tímidas pedían cucharadas para probar, y más risas resonaban entre ollas que, antes, solo conocían el sonido de los adultos. En un rincón de la cocina, pegado con cinta adhesiva a una tabla de madera, estaba el cuaderno original de la niña, amarillento, con huellas dactilares y algunas páginas rotas, pero nadie se atrevió a quitárselo. Era un relicario silencioso, un símbolo, un testimonio de que, a veces, la transformación más poderosa no comienza con discursos, sino con una niña sentada sola, sosteniendo en silencio un tenedor. El último viernes antes de las vacaciones, organizaron algo especial, el almuerzo de recetas invisibles. Todos los estudiantes podían enviar anónimamente una receta que guardara un recuerdo oculto, un sabor de la infancia, un olor que les recordara a alguien, un plato que nunca habían vuelto a comer. Había más de 100 sobres. Muchos no tenían nombre. Algunos solo tenían dibujos. El personal de cocina pasó días leyendo y seleccionando, pero la primera receta que se sirvió ese día era una que todos ya conocían. Arroz con pollo, al estilo de la abuela. Fue la última en entrar, pero cuando él cruzó la puerta nadie rió, nadie susurró. Al contrario, un grupo de estudiantes se puso de pie y comenzó a aplaudir, sin gritos, sin exageraciones, solo aplausos lentos y constantes, como reconociendo algo que ya no podía ignorarse. No supo qué hacer. Bajó la mirada, y entonces el chef Martín se acercó a ella, sosteniendo una bandeja con una porción cuidadosamente decorada. Se arrodilló una vez más como hacía meses y dijo con firmeza, para que todos la oyeran: «Hoy comimos todos contigo». Se mordió el labio con emoción. Miró a su alrededor. Las mesas, antes tan separadas, ahora estaban muy juntas, apiladas, llenas, y por primera vez, se sentó en el centro de la sala. Donde antes no había espacio para ella, ahora había espacio para todos. Esa tarde, antes de irse, regresó sola a la cocina, tomó su cuaderno nuevo y escribió la última página. Solo una frase. Era una niña invisible, hasta que alguien supo lo que guardaba en mi alma. Cerró el cuaderno, sonrió, y supo, por fin, que nunca volvería a comer sola.